Bueno, quiero orar antes de empezar. Amado Padre Celestial, Padre bueno y misericordioso, Padre, gracias Señor por este tiempo, Señor, gracias porque nos permite, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, porque aún tenemos esa libertad, Señor, de contar con estos medios, Señor, para hablar de ti, Señor, de las maravillas que has hecho, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo sea guiando en esta hora, Señor, y que seas tú hablando, Padre bueno, amado. Te doy la gloria y la honra en nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Eh, Está Reina Valera y hay algunas citas que están en la Palabra de Dios para Todos, la PDT, que pues tiene un lenguaje un poco más digerible, ¿no? Ay, yo no sé dónde poner esto. Acá, para hablarles. Entonces, bueno, como dato curioso, este milagro que vamos a ver hoy aparecen los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, me parece que es bastante especial y por eso, pues, está relatado en los cuatro, ¿no? Sabemos que hay varios milagros y varias situaciones también, varias enseñanzas que el Señor dijo, que están relatados por los cuatro como desde diferentes perspectivas, pero si ustedes se ponen a analizar, no hay mayor diferencia entre uno y otro relato y por eso digamos que para mí el primer acercamiento cuando llegué a la vida de Cristo y cuando empecé a hacer los devocionales y esto fue como, bueno, vamos a ver si hay diferencias o no, porque creo que esas son ideas que le rondan a uno, ¿no? Y eso es como cosas que el mundo dice, no, pero no es coherente, no sé qué, pero al final uno se da cuenta que sí, es un libro bastante coherente y todos los libros tienen una relación con otros y por eso es tan bonito que cuando uno lo estudia puede citar, usar varias citas para hablar como de un mismo tema, ¿no? Entonces, entrando en materia, dice en Juan, versículo 1: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces, recordemos que él antes había hecho otro, otro milagro que era el del paralítico de Bethesda, pero lo había hecho un domingo, entonces los religiosos pues se habían opuesto, o sea, se pusieron porque pues él no estaba cumpliendo como con la regla, con la ley, al pie de la ley, ¿sí? Entonces para ellos pues estaba pecando. Entonces, Juan nos relata que se fue al otro lado del mar, pero en Marcos 6, 30, 31 y 33 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Al parecer, hay varios comentarios que dicen que hubo un tiempo donde ellos como que se separaron un momento y por eso acá ellos vuelven a contarle lo que había sucedido en este lapso de tiempo. Porque decía también como el comentarista que es muy, y para mí es muy fascinante porque yo soy como, venga, ¿dónde está eso? Muéstreme por qué, para qué, con todo, en mi vida cotidiana y en todo, soy una mujer muy curiosa. Entonces, por eso dan como las distancias y como los lugares donde Jesús estuvo. Entonces, para mí eso es muy, muy fascinante también porque eso de alguna manera puede dar una certeza de que todo esto ocurrió, ¿no? Dice el 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces era un ministerio bastante agitado, ¿no? No era ahí como, ay, los domingos no más, sino ellos siempre estaban como activos y estaban ejerciendo tanto sus labores normales como el compartir la palabra con otros. Dice el 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Entonces hubo mucha gente que pues ya había reconocido a Jesús por los milagros anteriores, pero al final de este pasaje, porque vamos a estudiar hasta el 15, nos vamos a dar cuenta porque mucha gente también lo seguía, ¿sí?
Entonces dice que se fueron a pie hasta allá. Yo estuve tratando de ver, pero y era una distancia bien importante, no era como, ay, aquí a la esquina, no, era una importante. Y eso me lleva también como, me llevaba a pensar como en que a veces uno que tiene que sacrificar para buscar a Dios y para tener esos tiempos de intimidad con Dios, como estas personas lo hicieron por una u otra razón, pero pues nuestra razón debe ser por tener esa relación con Él, ¿no? Esos tiempos de intimidad que podemos sacrificar también, momentos de sueño, ¿sí? Hay gente que dice, no, yo definitivamente es que no puedo hacer el devocional en todo el día porque el tiempo no me da. Pero pues Dios es el dueño del tiempo y están las madrugadas también. Es duro decirlo, pero también están y es muy chévere porque a esa hora nadie te va a molestar ni nadie te va a interrumpir. Va a ser un tiempo muy delicioso en Dios. Dice el 2 y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces, como dije anteriormente, ya pues la gente lo conocía, ya habían visto lo que el Señor había hecho, ¿no? Y dice en Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, vemos la humildad del Señor y cómo Él, a pesar del cansancio, porque, o sea, Él no les dijo, ay, inviten a todo el mundo, díganle a todo el mundo que vamos para allá. No, Él simplemente les dijo, vámonos sin hacer tanta bulla, vámonos, ¿sí? Y como lo vimos anteriormente, pues ellos estaban como en su agite también, pero aún así el Señor tenía esa disposición, ¿sí? Y sanaba, y dice que tenía compasión. Así es el Señor, Él es compasivo y Él no se cansa de nosotros y a mí eso me parece tan bonito y como en su momento no se cansó del pueblo de Israel, pues Él no se cansa de nosotros y de que nosotros vengamos a Él y de que le busquemos a Él por nuestras peticiones, pero también tenemos que ser agradecidos, que es una parte que a veces olvidamos muy fácilmente, ¿no? Entonces, dice en el 3 entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, eh, en Éxodo 11 y 12 nos hablan de esta fiesta, del simbolismo que tiene, y dice que es un recuerdo de la gracia de Dios para con ellos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esta fiesta lo que recuerda aún, porque aún la celebran los judíos, es la última plaga que el Señor mandó al pueblo de Egipto, que era que tenían que poner la sangre en los cinceles de las puertas para que los primogénitos del pueblo de Israel no fueran muertos. Entonces, este es como el recordatorio de esta fiesta de la Pascua. Y yo algo que he aprendido es que lo que está escrito en la palabra no es por azar. Yo los invito a que sean curiosos cuando escudriñen las escrituras y eso también va al tema de escudriñar las escrituras, porque ahí nos hablan específicamente de este tiempo de la Pascua, ¿no? Y el Señor, donde el Señor iba a ser pues sacrificado, ese cordero, ¿no? Dicen Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice Mateo 26:2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces el Señor ya les anuncia, ¿no? Que Él va a ser sacrificado por ustedes y por mí, y bueno, por ellos también, ¿no? Y por todas esas personas, porque dice el Señor que Él, ese sacrificio lo hizo por todas las personas. Ya es una decisión reconocer que el Señor se sacrificó por nosotros, por cada uno de nosotros, ¿no? Pero dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, en este momento, pues
ya está cerca esa Pascua y me pongo a pensar que él también quería ese tiempo a solas con sus discípulos antes de que este día llegara, ¿no? Dice el 5 cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Si alguien me quiere ayudar con Mateo 14:15, porfa, ahí está en la diapositiva. Hola, veo veo como bien chico, no sé si solo me pasa a mí. Opino lo mismo, hermano. Sí, Ahí. también se ve chico la letra. Se ve bien chiquita. A veces tengo que hacer No, un poquito dale ahí. un poquito. Ahora sí. Ahí está Gracias, hermano. perfecto. Gracias. Era Dice, Mateo 14:15, ¿verdad? sí, te escuchamos, Noelia. ¿Lo leo? Bueno, buenas noches para todos. Mateo 14:15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Sigo con el otro? ¿Sigo con el otro? No, gracias. Ya ahorita. Ay, Entonces aquí vemos que Mateo hace como ese comentario un poco más profundo, ¿no? Entonces le dice, ya habían pasado harto tiempo y en otro de los evangelios dice que también que el Señor les estaba hablando, que les estaba dando palabra, que estaba sanando, ¿sí? Era un tiempo bien especial el que estas personas estaban ahí compartiendo con el Señor. Entonces dice que ya los discípulos también pensando en las personas le dijeron, pues no, diga que chao, que se vayan porque pues ya no hay comida, que ya es tiempo como de que chao, ¿sí? Entonces, por una parte veo como esa preocupación de los discípulos por las personas también, pero por otro lado, y a veces nos puede pasar como ese afán de qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, ¿sí? O sea, ellos decían, yo creo que en algún momento alguno pensaba, bueno, ¿y esta gente qué vamos a hacer con esta gente? Porque no tenemos cómo darle comida, lo que da a entender que ya llevaban bastante tiempo en ese espacio, ¿no? Entonces dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Yo estuve buscando que hablaba la palabra sobre Felipe y bueno, aparecen varios Felipes en el Nuevo Testamento. Y dice, pues decía un comentarista que era pues uno discípulo muy reservado, porque pues no tiene como muchas apariciones, no tiene muchos comentarios tampoco, ¿sí? Y Felipe, entonces Felipe fue, perdón, dice en Juan 1:44-45, y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, decía un comentario que o sea, Felipe había sido un discípulo de Juan el Bautista. Entonces, por eso él tenía como ese conocimiento tan fresco y cuando el Señor le dijo, vámonos, él dijo, vámonos. ¿Sí? Entonces, eh, pues Felipe era como el que vivía por ahí cerquita y entonces vemos que le dice en Marcos 6:37, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Así. Yo creo que la cara de ellos de, "Ay, ¿qué? ¿Usted qué? ¿Cómo así? ¿Sí? O sea,
Y esas son cosas que el Señor también nos dice, ustedes vayan allá, hagan esto, háblenle a esta persona. Y uno es como, pero ¿de verdad usted quiere que yo le hable a esta persona? ¿Sí? Aquí yo me imagino ese escenario igual. Usted quiere que solamente tenemos 200 denarios, ¿sí? Y no va a alcanzar para este mundo, para esta cantidad de gente que había, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante en el 6. Sí, anda. En el 6, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer, ¿sí? El Señor, y a veces el Señor nos lleva a esas pruebas y esos momentos de, bueno, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Sí? Para que nosotros mismos tomemos decisiones, tomemos acciones, pero en su voluntad, ¿sí? Entonces, dice que él le preguntó a Felipe, él le dijo, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Pero él sabía indudablemente lo que iba a suceder, ¿no? Y lo que tocaba hacer. Entonces, este versículo a mí me gustó mucho porque es el Señor diciéndome, yo sé lo que voy a hacer, ¿sí? Yo pregunto es para ver si tú tienes esa confianza en que yo sé que es lo mejor, ¿sí? Entonces, dice que, y aquí para recordar un poco de esa omnisciencia del Señor, que todo lo sabe, dice Isaías 46, 10, 11, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Entonces, los planes que el Señor tiene, los propósitos que Él tiene, nada los va a tumbar, ¿sí? Va a suceder como sucedió con, no sé si recuerdan la historia de Jonás, que él le dijo, vaya, háblele a ese pueblo para que ellos se arrepientan. Y Jonás, no, pues yo no quiero, mande a otro, chao, yo me voy. Y al final lo terminó haciendo con él, ¿sí? Pero el Señor, no creamos que es que el Señor nos necesita a nosotros, sino que nosotros necesitamos de Él, ¿sí? Porque Él al fin y al cabo tiene todo, ahí sí como dicen por ahí, tiene todo fríamente calculado, ¿sí? Pero si cuando nosotros entramos en esa intimidad y en esa relación con Él, podemos pedirle al Señor que abra nuestros oídos, que abra nuestros ojos y que abra nuestro entendimiento para saber cuáles son sus caminos. Dice el Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. O sea, es una cosa que para nuestra mentecita es, ¿sí? Y a veces pasa que el Señor le dice a uno, vaya ya, haga esto, muévase aquí. Y uno dice, no, pero eso no es posible, o sea, no, eso no, ¿sí? Pero se nos olvida que el Señor tiene un entendimiento muy, muy infinito. Dice en Santiago 1, 2, 5, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado, ¿sí? Entonces esos momentos de prueba nos forjan el carácter, de verdad nos hacen confrontarnos con nosotros mismos y decir, ¿por qué estamos buscando a Dios? ¿Por qué queremos esa relación con Dios? ¿Sí? Las pruebas tienen, yo he aprendido que las pruebas tienen varios propósitos, ¿sí? Entonces, en esos momentos de prueba es donde más nos aferramos al Señor, en esos momentos de dificultad es donde también nos afianzamos más a Él, ¿sí? Y donde, como dice, este es de la PBT, donde nos va dando esa madurez y nos va capacitando, ¿sí? Para cuando nos encontremos con Él estemos top, top. Dice el 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco.
Entonces aquí está Felipe diciendo, no, de verdad imposible, o sea, con lo que hay, de verdad que no alcanza. Y muchas veces nosotros hacemos eso, no, yo no creo que esto vaya a pasar porque no, yo no lo veo factible, yo no lo veo tangible, ¿sí? Yo les contaba de mi viaje el año pasado, yo decía, y hasta que le dije al Señor, de verdad que humanamente yo no veo nada, yo no veo nada, pero yo creo que tú eres el dueño del oro y la plata. Y si está en tu voluntad, vas a proveer para este viaje. Efectivamente así pasó, ¿sí? Pero a veces nos encasillamos en lo que nosotros vemos. No, es que yo pienso que tal persona me puede ayudar y resulta que la persona no te ayuda, pero el Señor pone otra persona que tú ni te imaginas, porque también le ha pasado a muchas personas. Dice en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, no limitemos a Dios, porque a veces limitamos al Señor. No, pero yo no puedo, y uno se aferra a cosas y uno es como, no, pero no, no, imposible. Pero recordemos que para Dios no hay nada imposible. Dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, por eso tenemos que pedir que el Señor alumbre nuestro entendimiento, que sea el que nos dé esa guía y esa sabiduría para decir, Señor, aquí estoy y tú verás cómo lo haces y si lo haces porque es tu voluntad o no. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué pasaba? Que Felipe veía el no, no, no se puede, imposible, no, 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 pero a él en ese momento se le olvidó con quién estaba, ¿sí? Se le olvidó quién había hecho los milagros pasados, ¿sí? Entonces a nosotros a veces nos pasa eso, se nos olvida lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Los testimonios también que ya hemos conocido, los testimonios que aparecen en la palabra. Y por eso la importancia, y yo soy la más intensa con la invitación a que que tengan sus tiempos de devocional. Entonces, no nos quedemos, ahí sí como dicen por ahí, no nos quedemos con el vaso medio vacío, sino el vaso lleno, el Señor lo va a llenar. Que como nosotros no nos compete sino ser ese medio para que el Señor lo llene. Dice el 8 y el 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Entonces vemos como las actitudes, ¿no? A veces podemos hacer como Andrés, decir, bueno, yo no sé, pero el Señor va a orar. Y esto es lo que hay, ¿sí? O podemos ser como Felipe, decir, no, es que definitivamente no se puede y no se puede, ¿sí? Alguien que me ayude con Proverbios 4:25, por favor. Mira siempre hacia adelante. Fija tu mirada en lo que está frente a ti. Entonces vemos que, perdón, que Andrés tenía esta actitud, ¿no? Él no se quedó, ay, no, no hay, sino que él miró a ver qué había por ahí. Y fue cuando se encontró al chico con los panes y con los pececillos, ¿sí? Entonces nosotros también debemos tener esa actitud de disponernos para lo que el Señor quiera hacer en nuestras vidas y con nosotros. Dice en 1 Samuel 16:7, la parte B, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, esto nos da esa certeza de que el Señor sabe qué es lo que va a hacer, ¿sí? De que el Señor sigue, tiene sabiduría infinita, ¿sí? Porque Él sabe qué hay dentro de nuestros corazones. A veces cuando el Señor nos dice no, más adelante esa respuesta negativa, o si hubiera sido positiva, mejor dicho, nos va a hacer daño, va a ser nocivo para nosotros. Pero a veces el Señor nos tiene que decir no, pero es por nuestro bien y porque Él sabe qué hay dentro de nuestro corazón.
Alguien que me ayude con Job 1:21, por favor. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Me gusta la actitud de Job porque él, aunque no entendía por qué le pasó lo que pasó, ¿sí? Y los invito a leer este libro porque de verdad es confrontante. Pero este hombre, a pesar de que no tenía ni idea de por qué estaba pasando lo que estaba pasando, sabía que Dios era el que estaba que tenía todo bajo control, ¿sí? Y en todo tiempo lo vemos alabando a Dios. Y esa debe ser nuestra actitud. Gracias, Señor, por esto que esté pasando. Yo no sé para qué era, pero tú tienes el control. Y eso realmente a nosotros nos llena de paz. Dice el 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Entonces hágame el favor, los 5 pescaditos, los que 2 pececitos y los 5 panes. ¿Ya? ¿Tiempo? Sí, queda solo un minuto. Así Ok. que Los invitamos a ingresar por el mismo link. Listo. Entonces dice en el versículo 10 que Jesús los hizo recostar en la hierba y estaba diciendo que, o sea, eran como, no especifica, como 5,000 varones, ¿sí? Sin contar las mujeres, sin contar los niños, ¿sí? Y la primera vez que leí, o pues para este estudio que leí este pasaje, me acordaba del Salmo 23, 1, 2, porque se me hizo como muy similar y cómo es el Señor también, ¿no? Dice en Salmos 23, 1, 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esta es una hermosa promesa de que cuando estamos confiando en el Señor, cuando estamos en aquí vemos que esas personas estaban en ese contacto con Él, en esa relación, en eso de querer saber más de Él también, de alguna manera, pues Él nos da descanso y Él nos da esa posibilidad de reposar en Él, de venir a Él, de refugiarnos en Él. Dice en Mateo 11, 28, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. ¿Sí? Entonces, estas son promesas que tenemos ahí que a veces se nos olvidan, ¿sí? Y a veces decimos, ay, no, pero esto es una bobada, ¿yo por qué molesto al Señor? Pero son estas bobadas, cada uno las toma de manera diferente y lo pueden agobiar a uno, ¿sí? Pero entonces Él nos hace descansar en Él. Nos recuerda que esto es pasajero y dice en su palabra también que en el mundo vamos a tener aflicción, pero nuestra esperanza va más allá de esta vida aquí en la tierra. Dice en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, este hace referencia también a Marcos 6:40, que dice que se agrupaban en grupitos de 50 personas, ¿sí? Entonces, pues Dios hace todo de manera ordenada, ¿sí? Entonces, esto aplica para todas las áreas de nuestra vida, para nuestras congregaciones, todo debe ser, dice que decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Dice, ¿no anda? Dice el 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? O sea, no era como, ay, no, este poquito. No. Entonces, primero hay una cosa, que Jesús fue el que tomó estos panes y tomó estos alimentos, ¿sí? Entonces, es como una analogía que pues viene siendo como la palabra de Dios que Él no la dejó a nosotros. Y nosotros de alguna manera somos esos discípulos que repartimos ese alimento a otros.
¿sí? Vamos, alerta spoiler, más adelante vamos a ver que Él es el pan de vida, ¿no? Entonces, nosotros somos como esos discípulos, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que la invitación a servir y que el Señor sea inquietándolos a cada uno de ustedes, su Espíritu Santo, a servir, ¿sí? Hay muchos ministerios, hay muchos lugares donde uno puede servir, incluso en su trabajo, en su casa, bueno, en todos los lugares, porque dice Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, a veces se nos olvida el tema de servir a los demás, que es como lo que hicieron estos discípulos. Ellos no dijeron, ay, aquí esperamos y que todo el mundo venga. No, nos dimos cuenta que ellos se sentaron y ellos empezaron como a repartir y a hacer este servicio, ¿no? Hay otra cosa en cuanto a este versículo que hace como ese paralelo también con Éxodo 16:12, que dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, esta fue una manera de la gente estaba refunfuñando. Vemos la diferencia también de la actitud de las personas. En ninguno de los evangelios, con respecto a Juan 6, se dice la gente estaba quejando, la gente estaba normal. Los que estaban realmente preocupados, pues eran los que mostraron esa preocupación, fueron los discípulos. Pero acá en Éxodo, donde es paradójico, donde pues el Señor ya había hecho todo lo de las plagas, donde el Señor ya les había puesto su columna de humo y les había puesto su nube para andar, ¿sí? Los había hecho pasar por el mar, que yo creo que eso no es cualquier cosa, o sea, yo a veces me imagino eso y es como, ay, qué emocionante, ¿sí? Ellos sí se estaban quejando, ellos se estaban quejando del poderío de Dios, ellos se estaban quejando de Dios, ¿sí? Y por eso le dicen acá, y a veces podemos entrar en esta sintonía de, ay, ¿por qué nosotros? ¿Por qué para qué esto? Acá le dice, yo los voy a saciar y con esto van a saber que yo soy Jehová, su Dios, ¿sí? Y acá vemos también que en este momento, pues, el que se dio cuenta que habían esos panes va a decir, este es Dios, definitivamente, ¿sí? Y a veces uno dice también, cuando pasan cosas sobrenaturales, uno dice, ay, definitivamente es Dios, porque esto no tiene explicación lógica, ¿sí? Y dice en Proverbios 28:19, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Entonces esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y si esto está aquí, es también como una advertencia para nosotros, de que no olvidemos quién es el que tiene el poder y quién es el que tiene el control de todo. Dice el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces vemos que la gente podía tomar la cantidad que quisiera y la gente se quedó satisfecha, ¿sí? Entonces vemos que el Señor es amplio, que el Señor es generoso. Digamos que esta es una de las características que nosotros como cristianos también debemos tener dentro de nuestro carácter, la generosidad, ¿sí? El Señor pues no escatimó nada, ni siquiera a su Hijo, y esto es como un referente para nosotros, porque todos estamos acá y todos estamos buscando a Dios para ser santos como Él. Esto quiere decir apartados, pero en el proceso irnos pareciendo a Él. Jamás lo vamos a poder hacer totalmente, pero es un proceso y por eso el Señor trata las diferentes áreas de nuestra vida. Dice en Génesis 6:21, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Esto es cuando el Señor le habla a Noé y le dice, le da esta instrucción de que, perdón, de que guarde estos alimentos para el futuro, ¿sí? Entonces, Noé escuchó
escuchó la voz, entonces esa debe ser nuestra actitud, escuchar su voz también, ¿sí? Y no porque el Señor no hubiera podido multiplicar después más, no, son instrucciones y hay instrucciones del Señor que a veces nosotros no vamos a entender, pero hay que seguirlas. Dice el 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, fue muy bueno, yo me imagino ese espectáculo, o sea, todo el mundo comiendo y no, ya, uy, yo no, me siento lleno, pero aún así quedaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes que sobraron. O sea, aún así quedó, ¿sí? Y yo me imagino en estos momentos el rostro de Felipe diciendo, wow, después de yo decir cómo vamos a alimentar a esta gente, de verdad que no, yo no lo veo imposible, o sea, ahí sí hay dinero, con ese dinero tampoco vamos a poder comprar para esta gente, pero ver que el Señor o sea, satisfació su necesidad física, eso debió ser espectacular, yo me imagino. Dice en Éxodo 16:18, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. En este capítulo, el Señor habla cómo van a hacer el manejo del maná, cómo es el manejo del maná, y les dice, y entonces ahí es como un tema de obediencia porque les instruye y les dice, recojan todos los días, el 6º día recógenlo el 7º día, que es el día de reposo, y ya. Pero los otros días solo pueden recoger lo de ese día. Obviamente no faltó el que dijo, ay, no, yo recojo una vez de mañana, porque eso fue un acto de desobediencia. Y parece una cosa insignificante, uno dice, ay, pues recoge un poquito más. Pues eso se llenó de gusanos, empezó a oler horrible, ¿sí? Entonces aprendamos a obedecer a Dios, aprendamos a oír su voz. Así sean cosas que uno diga, ay, pero qué ridiculez. Pero todo tiene una razón, todo tiene una razón. A veces para nosotros no lógica, pero si el Señor nos manda a obedecer, hay que hacerlo, porque eso tiene una razón. Así como ellos hicieron, que ellos pudieron haberle dicho, no, Señor, pues que la gente se lleve la comida y ya después nosotros pescamos, ¿sí? Pero el Señor había dado una instrucción y ellos la cumplieron. Dice el 14, aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, ¿sí? Y no especifica a aquellos como solamente los discípulos o solamente las personas que estaban alrededor, ¿sí? Sino aquellos hombres, lo deja como un poco general. Y a veces a nosotros nos puede pasar que haya momentos de duda y más cuando si estamos empezando también, ¿sí? El enemigo a veces pone estas personas que nos hacen preguntas también para dudar, ¿sí? Pero cuando por eso los invito otra vez, cuando uno tiene esa relación íntima con Dios y se afianza a Él, uno sabe en quién está creyendo y esas dudas se disipan, ¿sí? Entonces dice el Salmo 145:19, cumple los deseos de los que lo respetan, escucha sus peticiones de ayuda y los salva. Entonces, estos hombres estaban ahí como de pronto dubitativos, y le estaban siguiendo simplemente porque, este de pronto nos puede satisfacer y este puede ser el libertador, este sí va a ser, porque recordemos que el pueblo estaba subyugado por los romanos, estaban a merced de los romanos, Poncio Pilato pues era romano, entonces ellos lo que veían era eso, ¿no? Decían, este puede ser el que cumple nuestras peticiones y nuestros deseos, y eso pasa mucho también, ¿no? No, yo creo que sí, me va a hacer cristiano porque eso la vida es más fácil cuando no es cristiano.
Error. Así, no. No es así, no es que Dios te va a prosperar y te va a dar todo lo que tú quieras y te va a dar todos los bienes que tú quieras y todo lo que tú deseas y la chica de tus sueños, el chico de tus sueños. No, así no es. Porque cuando uno entra en esa verdadera relación con Dios, Dios es un padre y el padre a quien ama corrige, ¿sí? Pero también cuando uno es obediente, todos, creo que todos tenemos padres o algún tutor o algo, cuando uno es obediente, el Señor también te respalda y te da, te cumple esas promesas. Entonces aquí esta me pareció muy bonita, que dice que escucha sus peticiones de ayuda y los salva, ¿sí? Y esos deseos, cuando nosotros tenemos deseos o anhelos, esos deseos van a estar conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y también cuando no lo están, vamos a poder aceptar fácilmente un no. Dice en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, ¿sí? Entonces a veces, ay, no, sí, Dios, pero está por allá lejos, ¿sí? Y eso es lo bonito que cuando uno entra en esa intimidad con Dios y le abre su corazón realmente, pues Él va a obrar allí. Y uno va a tener cambios de actitud y uno va a hacer las cosas diferentes, ¿sí? Y uno va a estar siempre en ese temor, en esa reverencia de querer agradar a Dios. Y estas personas pues no lo estaban del todo, vamos a ver ahorita en el versículo que sigue por qué lo digo. Dice en Deuteronomio 18:15, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, vemos que anteriormente Felipe le dice a Natanael, este es el que Moisés había dicho. Y acá en Deuteronomio vuelve esa profecía, ¿no? Que iba a levantar el Señor, iba a levantar un profeta del medio de su pueblo, ¿sí? Entonces, ellos en teoría conocían esto, ¿sí? Y dice el 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, ¿sí? Entonces, por eso les decía que sí, o sea, de oídas lo habían oído, pero no lo conocían. Y eso pasa también, puede pasar. Ah, sí, yo conozco un Dios que está por allá, lejos, 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 ¿sí? Y por eso es que es importante entrar en esa relación con Él, establecer esa relación con Él, ¿sí? Ellos qué esperaban, ellos esperaban a un tipo con dinero, aunque ellos tenían las profecías de Isaías, pero ellos esperaban a alguien que los libertara de los romanos, que hiciera su obra aquí en la tierra, ¿sí? Que fuera una obra más física, que él satisfaciera las necesidades de acá, ¿sí? No sus necesidades espirituales ni con miras a la vida eterna. Y el Señor no venía a eso. Él venía a libertarlos a ellos y a nosotros de la cautividad del pecado. ¿Sí? Dice en Isaías 6, 9, 10 y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto con respecto al pueblo, al pueblo de Israel, ¿no? Que es lo que sucede actualmente. Para ellos no, Jesucristo no es el libertador, sino simplemente un impostor. La vez pasada estaba seguía un TikToker judío, pero por curiosidad y decía como, no, ese fue un hombre que él se quiso crucificar ahí como por protagonismo. Y yo así, ¿es en serio? Pero esto ya estaba aquí y el Señor, como lo vimos en los estudios de Romanos, el Señor tiene un trato especial con este pueblo. Y no es de nosotros decir, ay, no, es que los judíos son tenaces.
Eso a nosotros no nos queda porque el Señor es el que juzga. El Señor dice que hay que bendecir a la nación de Israel, porque gracias a que ellos no aceptaron a Jesucristo, nosotros podemos tener acceso a, a esa salvación. Entonces, de alguna manera, nosotros debemos estar agradecidos de poder tener acceso a esa salvación. Y lo otro, va pues volviendo, el Señor conoce realmente lo que hay en los corazones, ¿no? Y por eso acá dice, el Señor ya, o sea, él entendió que la gente se estaba acercando también más y más a él, era con ese sentido ay, este es el libertador, con este sí es, y por eso lo querían volver rey, pero él venía a ser rey, pero por la eternidad, ¿no? A mostrar su, su reinado, y ya. No sé si Isa o Yair quieren. Ah, bueno, yo voy a orar para cerrar este tiempo. Amado Padre Celestial, Padre bueno y misericordioso, Padre, gracias por tener acceso, Señor, a tu palabra, Señor, por poderlo hacer en esta libertad, Padre bueno, amado. Señor, te pedimos por aquellos que no pueden tener acceso a tu palabra, Señor, por aquellos misioneros, aquellas iglesias ocultas, Señor. Padre bueno y misericordioso, te pedimos que tú nos des sabiduría, Señor, y que tú seas guardando esta palabra en nuestros corazones, Señor. Que tú nos des esa hambre, Señor, de buscar tu palabra, Señor, de aprender más de ti, Señor, de tener esa relación contigo, esa intimidad contigo, Señor, y de no esperar que hagas un milagro, Señor, o que seas como un ser mágico, Señor, sino saber, Señor, que tú obras en nuestras vidas, Señor, a medida que tenemos una relación íntima contigo, Señor. Padre, acrecienta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a recordar lo que ya has hecho, lo que has obrado, los milagros que has obrado en cada una de nuestras vidas, de donde nos has sacado también, Señor. Y, Señor, ayúdanos a tener esto presente para ser un pueblo agradecido, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor, saber que tú tienes el control de todo, Señor, y a pesar de que en nuestra mente hay cosas que no tienen solución, Señor, pero tú tienes la solución para todo, Padre bueno, amado. Señor, ayúdanos a venir confiadamente a ti, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiando nuestras oraciones, Señor, que tú seas guiando nuestros tiempos a solas contigo, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor, y ayúdanos a ser más como tú, Señor. Renueva nuestras mentes, Señor, para pensar más como tú, Señor. Gracias, Señor, porque tus pensamientos son distintos a los nuestros, Señor, y porque tenemos la confianza de que tú haces lo mejor para nosotros, Padre bueno, amado. Señor, gracias por poder disfrutar, Señor, de esta lectura, Señor, de saber que tú obras milagrosamente, Señor, y de tener esa convicción, Señor, de que tenemos una esperanza en la vida eterna. Señor, ponemos a nuestros hermanos en Israel, Señor, que tú seas guardándolos también, Señor, son tiempos de persecución para ellos, Padre bueno, amado. Señor, pero tú les vas a dar la victoria, Padre bueno, amado. Señor, te pongo somos uno en tus manos y que tú seas poniendo el querer como el hacer, Señor, y que este grupo sea de bendición, Señor. Ayúdanos a ser como esos discípulos que ayudaban a repartir el alimento, Señor. Ayúdanos también a hacerlo con este grupo y donde nos pongas, Padre bueno, amado. Te doy la gloria y la honra en nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén.